this begins. Thank you for letting me in. I never had to pretend. Hola queridos amigos de Alimento Espiritual, les enviamos un abrazo y un caluroso saludo en este nuevo año 2023. Al finalizar un año e iniciar uno nuevo, generalmente las personas hacemos algún tipo de evaluación o revisión o resumen del año que pasó y nos hacemos propósitos para el año nuevo en diferentes áreas. Nos enfocamos en algunas áreas en particular. ¿Qué vamos a hacer diferente? ¿Qué vamos a implementar? ¿Qué vamos a dejar? ¿Cuáles son los nuevos planes, ideas, sueños? Y generalmente nos encaminamos en aquello, obviamente, que queremos mejorar o ser más prosperados. Hoy, ayudados con la palabra de Dios y particularmente en el libro de los Salmos, vamos a estudiar 3 áreas de enfoque a las que la palabra de Dios les da mucha importancia para obtener eso que nosotros anhelamos. De modo que la voluntad de Dios, que está definida como lo bueno, lo agradable y lo perfecto, sea una realidad en nuestras vidas. Entonces, ¿qué les parece si oramos y le pedimos al Espíritu de Dios que sea Él el que nos enseñe, el que nos guíe, el que nos renueve en este día la mente y Él mismo nos ayude a hacer esos planes en esas áreas de enfoque que cada uno de nosotros tenemos que trabajar? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy nos podemos acercar a ti en el nombre de Jesús, Señor. La palabra dice que donde 2 o más nos reunimos en tu nombre, ahí estás tú. Gracias porque somos hoy muchos reunidos en el nombre de Jesús y en cada lugar está tu presencia, Espíritu de Dios. Que seas tú el Maestro, Espíritu Santo, que seas tú enseñándonos. Hoy queremos recibir, queremos aprender. Declaramos que esta palabra que recibimos hoy en el nombre de Jesús nos renueva la mente, nos da nuevas fuerzas, nueva visión. Nos sujetamos a tu guía, Espíritu de Dios, y declaramos que tú nos llevas de tu mano en este aprendizaje en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este tema lo hemos titulado Enfoquémonos en lo importante, porque muchas veces hacemos planes tan grandes en tantísimas áreas que perdemos el foco de lo importante por estar tratando de enfocarnos en lo urgente. Entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios y vamos a adentrarnos en este tema que es fascinante. El primer punto lo hemos titulado Renovar mi mente y está en la palabra de Dios en el libro de Romanos en el capítulo 12 versos 1 y 2. Y dice así Romanos 12 del 1 al 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Entonces, lo primero que dice es que yo tengo que presentar mi cuerpo, tengo que acercarme a Dios, tengo que decir, aquí está, Señor, todo lo que yo tengo y soy, me presento a ti. Entonces es importante ese primer paso, traer todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que pensamos, todo lo que anhelamos y presentarlo delante de Dios. Lo segundo dice que no nos adaptemos al mundo. Quiere decir que no podemos ser de los que siguen la corriente, de lo que todo el mundo hace, lo que todo el mundo dice, lo que todo el mundo oye, lo que todo el mundo ejecuta, lo que todo el mundo piensa, sino que tenemos, dice el versículo, transformarnos. ¿Y cómo me transformo yo para poder ajustarme a lo que Dios quiere que yo me ajuste? Hay una sola manera que a la luz de este pasaje es renovar mi mente. Si yo no renuevo mi manera de pensar, voy a seguir siendo la misma persona que he sido siempre. Voy a seguir viviendo de la misma manera. Entonces la renovación de la mente solamente puede llevarse a cabo a través del Espíritu de Dios. Y es fascinante porque mire eso tan interesante. Aquí dice que renovando mi mente. No la de los demás. No cuando esta persona cambie, cuando mi papá cambie, mi marido, mi hermana, el que sea, cambie de pensar, entonces mi vida va a transformarse. No, la palabra de Dios dice que la transformación comienza cuando yo renuevo mi mente.
Y a la luz de estos pasajes, ¿en qué consiste el proceso de cambiar mi mente? Dice en verificar cuál es la voluntad de Dios. Entonces es interesante porque usted y yo tenemos una manera de pensar. Creo esto de esta área en específica. Creo que las cosas se deben hacer de una manera específica, como he sido enseñado, como me enseñaron mis cuidadores, mis padres, como he aprendido en el entorno social en donde yo me muevo, en el entorno cultural, geográfico en el que yo me muevo. Entonces, dice que la única manera que yo puedo renovar mi mente es verificando cuál es la voluntad de Dios. Y obviamente cuando yo verifico la voluntad de Dios, identifico si está de acuerdo con lo que yo pienso. Si no, entonces yo adquiero eso que Dios quiere que yo haga, ese pensamiento de Dios. Y es fascinante porque dice que yo necesito verificar qué es bueno ante los ojos de Dios, qué es aceptable ante los ojos de Dios y qué es perfecto ante los ojos de Dios. En eso consiste el proceso de renovar mi mente. Cuando verifico qué es lo que Dios cataloga como bueno, aceptable y perfecto, estoy descubriendo lo que Dios piensa. Y si lo acepto en mi vida, lo adopto, lo creo y comienzo a confesarlo y a vivir con base en eso, estoy pensando como piensa Dios. Es un proceso espectacular, porque esto es exactamente lo que dice Primera de Corintios 2:16. Dice lo siguiente: pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Entonces, en ese proceso de preguntarnos, en esta área en particular, Dios, ¿a qué llama bueno? ¿A qué llama aceptable y a qué llama perfecto? En ese descubrir, mi mente se va transformando. Aprendo a pensar como Dios piensa, conozco los pensamientos de Dios y si los adopto y los vuelvo parte de mi vida, estoy pensando como Dios piensa. Es fascinante porque ahí cobra vida este versículo de que yo tengo la mente de Cristo. Uno dice, yo tengo la mente de Cristo y esto cómo se come y cómo lo llevo a la práctica. Lo llevo verificando qué y cuál es la voluntad de Dios en un área específica, trayendo eso a mi vida y aplicándolo. Esto es fascinante. Entonces, ese es el primer punto. Y con esta introducción, entonces, vamos a revisar esas tres áreas en las que debemos enfocarnos. Las tres áreas de enfoque importante a la luz de la palabra de Dios. Y eso nos lleva al punto número 2. Las áreas de enfoque. Vayamos a la palabra de Dios, al Salmo 1, del 1 al 3. Dice así: bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, o sea, los malos, pues, el consejo de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Más bien, en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Revisemos esta parte final del versículo 3. Esa declaración. Todo lo que hace prosperará. Yo creo que no existe ningún ser humano sobre la faz de la tierra que no anhele vivir esto. Que todo lo que haga prospere. Todo. No hay una nota al pie de página que diga excepto. No. Todo. Entonces cuando en 3 versículos me resumen a mí el qué hacer para que todo me prospere, yo le tengo que prestar atención a eso. Y de aquí vamos a sacar esas 3 áreas de enfoque importantes en las que necesitamos renovar nuestra mente para aprender a pensar como Dios piensa. Y una vez yo entiendo qué es lo que Dios piensa, lo vuelvo mi pensamiento. Y como yo pienso, empiezo a vivir y por ende voy a obtener este resultado. Porque todos los seres humanos queremos que nos vaya bien en las cosas, en lo que anhelamos, en los sueños, en lo que emprendemos, en los objetivos que queremos obtener, en lo que vamos viendo a nivel familiar, en nuestro alrededor, en nuestras finanzas, en nuestro estudio, en nuestro ministerio, en nuestra familia. Entonces, el versículo 1 del Salmo 1 detalla las 3 áreas de enfoque que debo cuidar.
La primera dice, no anda según el consejo de los impíos. Ahí se refiere a lo que oigo. Andar en el consejo de los impíos es que estoy oyendo, qué clase de consejeros tengo, a quién le estoy recibiendo consejo, de quién estoy recibiendo consejo. Entonces, la primera área de enfoque es lo que oigo. Segunda, ni se detiene en el camino de los pecadores, lo que hago. ¿En qué camino ando y con quién? Segunda área de enfoque, lo que hago. Entonces ya tenemos la primera, lo que oigo. Segunda área de enfoque, lo que hago. Tercera, ni se sienta en la silla de los burladores. Y es lo que digo. Cuando la palabra de Dios dice sentarse en la silla de los burladores, es cuando yo me siento a hablar de los demás, a juzgar a los demás, a escarnecer a los demás, a decir cómo los demás tienen que mejorar su vida, ¿sí? Cómo debería gobernar el presidente de la República, cómo mi jefe debería dirigir la empresa, cómo el pastor debería predicar y dirigir la iglesia. Entonces yo me siento a decir cómo todo el mundo debería ser para que el mundo cambie. Cuando la palabra de Dios dice que yo tengo que renovar es mi mente, mi manera de pensar, yo enfocado en mi tarea para influenciar todo lo que me rodea en el nombre de Jesús, la crítica, el juicio, etc. Entonces, en resumen, las tres áreas de enfoque en las que tenemos que trabajar son lo que oigo, lo que hago y lo que digo. Y en el versículo 2 del Salmo 1 nos dice cómo es que debo cuidar esas tres cosas, cómo cuido lo que oigo, cómo cuido lo que hago y cómo cuido lo que digo. Dice, más bien, en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Es decir, que en nuestro corazón esté el anhelo de meditar en lo que Dios dice. Volvemos al versículo del punto número 1. En verificar cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios llama bueno? En el área financiera, en el área sexual, en el área emocional, en el área familiar. ¿Qué es lo que Dios llama aceptable? En el área de las relaciones interpersonales, en mi comportamiento como ser humano, como vecino, en la iglesia. ¿Y qué es lo que Dios llama perfecto? Y fijémonos que lo deja abierto el versículo, es decir, que es de manera continua, como estilo de vida. Dice, en ello medita día y noche. No es cada vez que voy a la iglesia cada 8 días, ¿sí? Si es que vamos a la iglesia cada 8 días. O cada vez que me reúno en un grupo de oración o de conexión, o que veo un tema de manera virtual. No. Es un estilo de vida. Se me vuelve una meditación. Estoy preguntándome, ¿qué dirá Dios de esto? ¿Esto será bueno a los ojos de Dios? Y como puede ser subjetivo a mi comportamiento, a la manera como yo pienso, tengo que volverlo objetivo yendo a la Biblia, porque ahí encuentro qué es lo que Dios llama bueno, qué es lo que Dios llama aceptable y qué es lo que Dios llama perfecto. Y el versículo 3 nos dice el resultado de cuidar esas tres áreas de mi vida, día y noche, meditando en lo que Dios habla de esas tres áreas de mi vida. Y dice el versículo 3, el resultado es muy simple, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. O sea, es fascinante. En 3 versículos la Biblia me da el secreto de la prosperidad. Y es una decisión personal, es mi decisión. Ahí no dice, y entonces cuando cambie el gobierno, y entonces cuando cambie su papá, su mamá, su mujer, su marido, sus hijos, sus vecinos. Entonces cuando cambie el mundo, no. Entonces cuando usted se enfoque y yo me enfoque en lo que oigo, en lo que hago, en lo que digo, y voy y verifico cuál es la voluntad de Dios en esas áreas de mi vida, identifico qué es lo bueno, qué es lo aceptable y lo perfecto, entiendo cómo piensa Dios, lo adopto como mi pensamiento, empieza a transformar la manera como yo hablo, la manera como yo oigo y la manera como yo vivo. Es fascinante, es un círculo, pero para que sea efectivo tiene que ser continuo y permanente, día y noche. No puede ser como el enchufe, el interruptor de la luz. La prendo y la apago, la prendo y la apago. Cuando voy a la iglesia, entonces me pongo en modo, quiero aprender, quiero ir, quiero hacer lo correcto. Y cuando me vuelvo a la casa, es la pelea, la discusión, el juicio, la murmuración. No puede ser. Entonces, es un proceso de aprendizaje. Nos puede costar, pero es muy importante que iniciemos ese proceso. Tercer punto,
poniendo en práctica lo aprendido. Bueno, ¿y cómo lo voy a poner en práctica? ¿Cómo es que voy a hacer esto? ¿Cómo lo voy a comenzar a poner en realidad en mi vida? Entonces, resumamos. Tengo que verificar lo que es bueno, aceptable y perfecto. Lo adopto, lo acepto. Sustituyo en caso de que piense de manera diferente, obviamente si quiero. Y entonces ya estoy pensando como Dios piensa. Vayamos a ver entonces a poner esto en práctica. Y vamos a leer en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 1 al 7. Miren eso tan interesante. Proverbios es un libro muy particular porque desde el principio dice cuál es el propósito del libro. No todos los libros de la Biblia, de manera explícita, dicen cuál es el propósito. Después uno de leerlo, estudiarlo, uno dice, ya entiendo que el propósito de este libro es este y este y este. Pero Proverbios es muy interesante porque Proverbios dice cuál es el propósito, para qué fue escrito el libro de la vida, ese libro en la Biblia, y qué va a generar en aquellos que estudiamos el libro de Proverbios. Y eso lo dicen los primeros 7 versículos del libro. Dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad, para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces es fascinante porque si sacamos y resumimos entonces cuál es el objetivo, cuál es el propósito del libro de Proverbios, tenemos lo siguiente: aprender sabiduría e instrucción. Entonces, si yo estudio ese libro, la palabra de Dios dice que yo voy a aprender sabiduría e instrucción. ¿Está relacionado con qué? Con lo que hago y lo que oigo. Vamos a irlo asociando con esas 3 áreas de enfoque. Luego dice para discernir dichos profundos, lo que hago y lo que oigo, porque si discierno, dice que eso me lleva a tomar obviamente decisiones en mi vida. Para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Oigo la instrucción y me enseña la conducta correcta, lo que oigo, lo que hago. Para dar a los simples prudencia. Aquí ya entra lo que digo, porque la prudencia está relacionada también con lo que sale de mis labios. Entonces, me da prudencia, y la prudencia no solamente yo la hago con una vida prudente, sino que está relacionada con lo que estoy diciendo. Ahí está lo que digo. Y a los jóvenes, conocimiento y discreción. Discreción está relacionada con ¿qué? Con lo que digo. Conocimiento, con lo que hago, lo que oigo. Recibo el conocimiento y lo pongo en práctica. Dice, el sabio oirá y crecerá en conocimiento. El inteligente adquirirá habilidad. O sea, que mire que aquí está hablando que esto es para todo el mundo. Si usted y yo somos sabios e inteligentes, dice, pues necesita estudiar el libro de Proverbios, porque el sabio va a crecer en conocimiento si aprende estos proverbios. Y el inteligente va a adquirir habilidad. El joven necesita también. El simple que está perdido y que no sabe ni dónde está, también lo necesita. O sea que nadie queda excluido de la necesidad de aprender en lo que hace, lo que oye y lo que dice. Y obviamente al final dice que ¿a quién no le interesa cómo mejorar? Lo que hace, lo que oye y lo que dice. Al necio, dice. El único que no recibe esto como un plan para mejorar en su vida es un necio que desprecia la sabiduría y la instrucción y sigue viviendo igual. Entonces, cuando mi vida no cambia y sigo viviendo las mismas cosas y quizás estoy viviendo las que vivieron mis ancestros, repitiendo un patrón familiar, estoy eventualmente en la necesidad de aprender sabiduría e instrucción e ir a la palabra de Dios y decirle, Señor, yo necesito enfocarme en esto, en lo que yo hago, lo que yo oigo y lo que yo digo. En esas 3 áreas de mi vida quiero aprender. Entonces, la propuesta que nosotros le tenemos para comenzar a poner en práctica esto que hemos estudiado hoy es precisamente estudiar el libro de Proverbios. Obviamente toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para redarguir en justicia y formarnos en justicia,
para que seamos, como dice la palabra de Dios, enteramente preparados para hacer lo bueno, lo aceptable, lo perfecto. Pero vamos a poner en práctica esto leyendo el libro de Proverbios. Mire, el libro de Proverbios consta de 31 capítulos y 915 versículos. Esto significa que si empezamos así suavecito, ¿sí?, módicas cuotas, y leemos 5 versículos diarios, ¿sí? Recuerda que son 915 versículos. Usted está muy ocupado porque, mejor dicho, el mundo entero depende de lo que usted haga. Entonces usted no tiene tiempo. Entonces solamente puede leer 5 versículos diarios de Proverbios. Usted en 183 días, en 6 meses, ha leído el libro de Proverbios completo. Y quizás esto le pueda tomar 15 minutos de su día. 15 minutos en los que usted se sienta, lo aparta, lleve un diario, lleve un registro, lleve un cuaderno, lleve una tablet. Y usted lo que va a hacer es ir leyendo de a 5 en 5. Pero no es ir y leer, ya leí los 5 y me fui. Nada va a pasar. La única manera de que eso sea efectivo es que yo ore y pida la guía del Espíritu de Dios, quien fue el que inspiró esa palabra para que genere lo que acabamos de estudiar que genera. Es decir, el Espíritu Santo, yo te pido que tú me hables a través de estos versículos que hoy voy a estudiar. Declaro que en el nombre de Jesús, en lo que voy a estudiar, voy a adquirir sabiduría, conocimiento, entendimiento. Voy a entender lo que en la mente de Dios es bueno, aceptable y perfecto. Y lo voy a aceptar para mí, para transformar lo que hago, lo que oigo y lo que digo en el nombre de Jesús. Entonces, es ir agarrando esos versículos y viendo cómo encajan en su estilo de vida, en lo que usted está hablando, en lo que está oyendo y en lo que está haciendo. E ir tomando nota, decir, este versículo está relacionado con lo que hago y yo debería entonces hacer esto. Este versículo está relacionado con lo que yo digo y entonces debería cambiar y decir de esta siguiente manera. Y este versículo está relacionado con lo que oigo. No puedo oír más esto, no puedo oír más estas maldiciones, no puedo oír más esto que me está contaminando. Y empezar a declarar en el nombre de Jesús que usted piensa como piensa Jesucristo, porque tenemos la mente de Cristo. Entonces se vuelve en algo práctico, en algo vivencial, en un devocional vivencial, en un descubrir y decirle, Espíritu de Dios, háblame. Pero es importante tomar nota y que usted y yo reflexionemos y empecemos a poner en práctica. Ahora, si usted tiene más tiempo, dice, no, yo en realidad puedo sacar un poquito más de tiempo y en lugar de leer 5 versículos al día, voy a leer 10 versículos al día. Pues en lugar de hacer la lectura completa del libro de Proverbios en 6 meses, lo va a hacer en 92 días, en 3 meses. Lo importante es que lo hagamos y empecemos a documentar, a escribir, porque básicamente cuando yo me siento delante de Dios, yo tengo que ir con papel y lápiz a decirle, Señor, háblame. Y tu siervo escucha y escribe. Por eso hoy nosotros tenemos la Biblia, porque hubo hombres que en el nombre de Jesús, llenos del Espíritu Santo de Dios, escribieron lo que Dios les decía y nos llegó la Biblia, escrita hace 2000 años, 2500 años, etcétera, por 40 más autores en diferentes lugares del planeta, que escribieron lo que Dios les dijo para referencia. Entonces es muy importante que se vuelva esto para nosotros un estilo de vida. Un estilo de vida, de modo que nosotros, enfocados en esas 3 áreas, lo que hago, lo que oigo, lo que digo, voy a la palabra de Dios, lo aplico en cada una de esas áreas y empiezo en ese proceso de renovación y transformación de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude, nos capacite, nos renueve en el espíritu de la mente, nos ponga el querer como el hacer? Porque cuando hacemos estos planes, pues se requiere disciplina, se requiere apartar esos 15 minutos, esa media hora en su tiempo para acercarnos a Dios y pedirle que Él sea el que nos enseñe a conocer su manera de pensar, para volverla nuestra manera de pensar y poder entonces nosotros transformar nuestra vida en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor bendito. Gracias, Padre del cielo, porque sabemos que tu voluntad para nosotros es lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Hoy oramos y pedimos tu guía, Espíritu Santo de Dios. Pero primero presentamos nuestros cuerpos delante de ti. Hoy yo presento mi vida delante de ti, Señor, y presente usted su vida delante del Señor.
Hoy presento todo lo que soy, todo lo que tengo delante de ti, Señor Jesús. Me presento con todo lo que soy, con todo lo que tengo, Señor bendito. Te presento mi familia, te presento mis hijos, te presento lo que hago, Señor, mi profesión, de lo que vivo. Te presento también mis sueños, mis anhelos, mis ilusiones. También todo lo que tengo y poseo, que tú me lo has entregado a administrar, porque estoy claro que todo te pertenece a ti y tú me has dado a administrar a mí ciertas cosas. Hoy presento mi cuerpo también, Señor bendito, como dice tu palabra, como un sacrificio vivo. Y tú eres el único Dios de sacrificios vivos, que es una paradoja porque un sacrificio significa muerte. Pero para ti, nosotros vivimos, Señor, agradándote a ti y somos un sacrificio vivo. Personas que vivimos para agradarte, para adorarte, Señor, para exaltarte, para hacer lo que tú consideras que es bueno, aceptable y perfecto. Pero hay muchas áreas, Señor, en las que yo no sé qué es lo aceptable, lo bueno y lo perfecto. Por eso, Espíritu de Dios, revélanos en el nombre de Jesús cada día lo que Dios piensa de cada circunstancia, de lo que oímos, de lo que hablamos y de lo que hacemos. De modo que sepamos si para Dios es bueno, es aceptable y es perfecto. Y si no, que tengamos la fortaleza por el Espíritu de Dios para decidir resistir y echar fuera todo lo que no te agrada a ti, Señor bendito. Queremos transformarnos, Señor, y sabemos que la transformación solo se lleva a cabo si renovamos nuestra mente. Hoy sujeto mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Sujete su mente a Cristo. Dígale: Señor Jesucristo, te entrego mi mente, mis pensamientos, te la entrego a ti, Señor. Llevo mi pensamiento sujeto a Cristo, a la autoridad de Cristo. Y declaro, como dice tu palabra, que yo tengo la mente de Cristo y puedo entenderte a ti, Señor. Puedo entender lo que tú me quieres revelar. Puedo entender tu revelación para mi vida. De modo que pueda aplicarla en lo que yo hago, en lo que yo hablo, en lo que yo oigo, Señor bendito. De modo que cada día pueda verificar tu voluntad y saber que es bueno, que es aceptable y que es perfecto. Y tiene que ser un estilo de vida, día y noche. No puede ser cada vez que yo vaya a la iglesia o cada vez que busque tu presencia. Tiene que ser diario, Señor. Anímame, aliéntame. Espíritu de Dios, pone en nosotros el querer como el hacer. En el nombre de Jesús, Espíritu, úngenos, Espíritu de Dios. Derrama tu unción sobre nosotros. Llénanos, Espíritu de Dios. Y cada día motívanos a buscar tu presencia, a buscar tu palabra, Señor bendito. Hoy renuncio a la necedad de creer que no necesito, Señor, de ti. Que soy sabio suficiente para no necesitar de ti. Que soy lo suficientemente inteligente para no necesitar evaluar y mejorar en lo que hago, lo que oigo y lo que digo. Y hoy te pido, Espíritu Santo, que seas tú mi maestro, que me instruyas, que me capacites para pensar con la mente de Cristo y alinearme con la mente de Dios, en el nombre de Jesús. Capacítanos, Señor bendito, para que podamos ser fieles estudiosos de tu palabra, Señor, que esté en nuestra agenda diaria, Señor, ese tiempo de ir a tu palabra. Sea el libro de Proverbios, como hemos sugerido, Señor, en este tema. O sea, el continuo estudio de toda la palabra de Dios. Pero declaramos, Señor bendito, que se vuelve para nosotros alimento vital, necesario, que me haga falta ir a tu palabra. Porque tu palabra trae vida, trae sanidad, trae medicina. Tu palabra es espada que corta las ataduras que nos atan al pecado. Está escrito. Tu palabra es martillo que rompe toda roca de dureza y destruye fortalezas mentales que me llevan a comportarme de alguna manera que no quiero comportarme. Tu palabra es fuego que aviva y vivifica y también consume las impurezas como el oro que es sometido al fuego. Y se va la escoria, se va la impureza y el oro brilla. Que así sea tu palabra, que nos haga brillar, Señor bendito, para que las demás personas vean tu luz en nosotros, tu brillo, Espíritu de Dios en nosotros. No nuestro brillo, el brillo del Espíritu de Dios, la llenura, la unción del Espíritu, la gracia, Señor. Que se nos note Cristo, que se nos note, Señor,
que no nos hemos adaptado a este mundo, que no nos hemos conformado a este mundo, sino que estamos en un proceso de transformación al renovar nuestra mente, al entender lo que Dios piensa y adquirirlo como pensamiento propio y por ende transformar nuestra vida, porque no puedo transformar mi vida si sigo pensando de la misma manera. Hoy, Espíritu de Dios, llévanos a pensar como piensa Cristo. Llévanos a oír lo que quieres que oigamos, a hablar lo que quieres que hablemos y a hacer lo que tú quieres que hagamos. Porque nosotros ciertamente anhelamos lo que dice tu palabra. Todo lo que hace prosperará. Y tu palabra no lo dice por decirlo, lo dice porque es cierto, Señor. Así que en el nombre de Jesús declaramos que no andamos en el consejo de los impíos y los malos. Hoy renuncio a recibir consejos de malos y de impíos. Y Espíritu de Dios, muéstranos, Señor, qué consejo malo no debo aceptar más. ¿Qué consejo de impío no puedo recibir más en el nombre de Jesús para renunciar y echarlo fuera y cerrar mi oído a ese mal consejo? Hoy renuncio a andar en el camino de los pecadores. Hoy quiero hacer, Señor, lo que a ti te agrada. Y hoy en el nombre de Jesús renuncio a sentarme en la silla, a ser un escarnecedor, un juez, un crítico y un burlador. Tú eres el único juez justo, Señor, y yo soy una oveja. Así que enséñame a vivir como oveja, escuchándote a ti, Señor, siguiéndote a ti, que eres mi pastor, y haciendo lo que a ti te agrada, en el nombre de Jesús. Así lo declaramos, Padre, con acción de gracias, en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos amigos, entonces, ánimo con el estudio del libro de Proverbios. Vamos a tomar nota, vamos a escribir, vamos a hacer que esto se vuelva un diario, una bitácora, un manual de revelación de lo que el Espíritu de Dios quiere que usted y yo oigamos, hagamos y digamos. De modo que a través de nuestra vida la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra. Los bendecimos, queridos amigos, en el nombre de Jesús y esperamos escuchar testimonios vivos de lo que la palabra de Dios por el Espíritu Santo va a hacer en sus vidas y en las nuestras. Abrazos y bendiciones para todos. Love is where this begins.